Bueno, yo creo que la mayoría vivimos momentos así, donde sentimos que el tanque está medio lleno, está medio vacío, y algunos dirían incluso, no, yo lo tengo es vacío completamente, estoy pues que casi que de recoger con cuchara. Hay muchos momentos en la vida, en diferentes áreas, donde vivimos circunstancias como esas, ¿no? Yo no sé cuántos, y no es para que levante la mano, ni más faltaba, pero ¿cuántos, por ejemplo, en su matrimonio a veces dicen yo tengo el tanque medio vacío? Siento que nos falta algo, algo me falta. O en la economía, no nos sobra, no nos falta, pero como que sentimos que como que no es suficiente. O en lo laboral quisiéramos algo más. En lo espiritual y quiere decir en lo emocional, como decía ahora, nos levantamos y levantamos bajoneados, bajitos de revoluciones y decimos estoy con el tanque medio lleno o medio vacío, o como decía, algunos dirán totalmente vacíos. Como decía, eso fue algo de lo que le pasó al joven rico, ¿no? Algo te falta, algo. Y a pesar de que somos buena gente, vivimos en una manera recta, nos falta algo. Algo nos falta que nos garantice que tenemos nosotros una vida plena. Y a veces, como el joven rico, cuando Jesús le dice, tú tienes una vida recta, una vida plena, te falta una cosa, y es sencillamente, deja todo y ven y sígueme. Conmigo, dice Jesús, vas a tener una vida plena. Lo que te falta lo encontrarás conmigo. Y a veces, como ese joven rico, nos cuesta dar ese paso y decir, listo, Señor, me arriesgo. Y quiero que veamos lo que el apóstol Pablo hace y espera que nosotros hagamos para vivir una vida plena, de plenitud, o con el tanque lleno y podamos vivir de esa manera como Él quiere. Hay un texto que es un documento, les digo que todavía lo sigo estudiando, profundísimo, tiene muchas cosas, ustedes lo han leído, hace 8 días Pili lo compartió al dirigir allí el tiempo de la adoración, está en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Muy interesante este texto. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, dice lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17, dice así. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Entonces esto, dice, supe de la fe que tienen ustedes extraordinaria, del amor que se profesan unos a otros, y desde ese momento que me enteré, dice, no dejo de orar por ustedes y recordarlos en mis oraciones. Versículo 17 dice, y aquí es donde quiero que son 3 cosas esenciales que pide el apóstol Pablo en oración por los efesios. Dice, y le pido a Dios que el grandioso Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Otra versión dice, y que les dé revelación para que puedan percibir y lo conozcan a Él, al Señor. Versículo 18 dice además, pido además que les inunde la luz en el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Tercer aspecto dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Es uno de los versículos que más me gusta,
en la Biblia que dice que el Señor llena todo en todos y en toda parte, ¿no? Y tiene que ver con su iglesia. Por eso nos preguntábamos, bueno, ¿cómo es que andamos con el tanque medio vacío o medio lleno? Si debíamos andar llenos, ¿qué es lo que nos falta? Y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Señor, gracias por que como cantamos ahora, si te tenemos a ti, Señor, no nos falta nada. Y quizás a veces descubrimos, porque es que nos sentimos así, como medio vacíos, como medio llenos, como que nos falta algo. Pero gracias por recordarnos a través del apóstol Pablo que tú llenas todo en todo, Señor. Que si algo nos falta, lo tenemos en ti, Señor. Que si algo carecemos, en ti lo encontramos. Seguramente ya estaremos pensando lo que nos falta. Quien está enfermo seguramente está esperando, Señor, ser sano, que le falta la sanidad completa. El que está sin trabajo también quizás esperará, Señor, que les des ese trabajo para estar completo. Bueno, en cada área, Señor, necesitamos saber que estamos completos en ti, Padre. Te agradecemos por tu palabra. Te pedimos que nos ilumine, Señor, al estudiarla en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el final del primer capítulo de la epístola a los Efesios. Termina así. Jesucristo, la plenitud de la iglesia que llena todo en todos, en todo lugar. Dice de diferente manera una paráfrasis del texto que es bien rico en expresiones, porque usted lee varias versiones y cada una pues dice lo mismo, pero le cambia el énfasis o lo hace con diferentes palabras. Y así termina el apóstol Pablo ese primer capítulo, diciendo que Jesús es la cabeza de la iglesia. Mediante el poder de Dios es la plenitud del que lo llena todo en todos. La palabra que usa para llenar también es la palabra plenitud. Él es la plenitud de que da plenitud a todos en todo. Dice más o menos así el texto en el griego original. Es decir, que si alguno de nosotros siente que está con el tanque medio lleno o medio vacío o que le falta algo, necesita irremediablemente, como dice Pablo aquí, crecer en el conocimiento de Jesucristo. Así comienza el texto, dice: oro por ustedes, ¿para qué? Para que Dios les dé sabiduría y les dé revelación para que crezcan en el conocimiento del Hijo de Dios. Ahí comienza todo. De ahí parte todo. Si yo siento que estoy medio vacío, es porque necesito crecer más en el Señor. Y alguien dirá, pero yo conozco al Señor. Si ustedes notaron, Pablo dice: me enteré de la gran fe que tienen ustedes y del amor que se profesan unos a otros. No diría, no, están hechos, esta es una iglesia perfecta. Dice, sin embargo, desde que me enteré de eso, ¿qué tengo que hacer? Orar para que ustedes crezcan en... ¿Cómo así? ¿La fe que tenían no era suficiente? Parece que no. Parecía que les faltaba crecer más. Claro, y Pablo no lo hace como reclamo, sino que lo hace es para afirmar la gran fe que tenían los efesios, para que crezcan en el conocimiento del Hijo de Dios, porque si crecen en el conocimiento del Hijo de Dios, van a saber cuál es la esperanza a la que fueron llamados. Y una cosa importante que es más lo que me enganchó de este pasaje es, cuando ustedes conozcan a Jesucristo van a saber y conocer el poder de Dios que opera en ustedes. Si no conocemos a Jesús cada día más, eso es algo dinámico en la vida, cada día más, será imposible entender la esperanza a la que nos llamó y la grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. ¿A usted no les ha pasado que la gente nos pregunta, usted que es tan cristiano, que lee la Biblia, explíqueme, bueno, tantas cosas, ¿por qué las señales de lo que hablamos hace 15 días? ¿Por qué en este mismo texto, en Efesios 5, dice, ¿por qué Pablo dice que someteos unos a otros y que la mujer sométase al marido porque es cabeza? Explíqueme eso. Y usted hace todo lo que puede para tratar de explicarle todas esas cosas y por qué milagros y todo eso. Y después de esforzarse para que la gente entienda, no entienden. ¿Les ha pasado eso? No es que no quieran entender, es que no conocen a Jesús. Y si no conocemos al Señor, no pierda su tiempo, porque la persona no lo va a entender. Todo se enfoca en él. Fíjese, el joven rico, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Me he portado bien, no he matado, no he robado, no he mentido, nada, yo soy, pero lo máximo. Y el Señor dice, te falta algo. ¿Pero qué me falta, Señor? He sido bueno en todo. Lo que te falta lo vas a conseguir ¿cómo?
Cuando dejes todo y me sigas a mí, ahí vas a encontrar lo que te falta. Es en Él nomás, no hay otra manera. Usted tratará de hacerle entender a la gente todas las cosas que dice la Biblia, pero la persona no tiene la revelación de Dios y para eso hay que orar como hace Pablo aquí, no lo va a entender. Entonces veamos 3 cositas que nos muestra el texto y quiero que al final oremos precisamente porque eso es lo que hace Pablo, nos dice, ¿qué hago para que la gente entienda? Orar. Oremos por eso. Uno, pues la gente dice, ore por mí que estoy enfermo, ore por esto, pero y nosotros lo hacemos y el Señor es soberano y obra, pero lo que el Señor quiere es que le conozcan a Él, para que conozcan el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Lo primero que nos dice el texto entonces es que tenemos que crecer en el conocimiento de Jesús. Es algo dinámico. Y claro, cuando uno piensa en un Dios que es eterno, que es inmenso, obviamente el conocerlo a Él nunca va a acabar. Nunca acabaremos de conocerlo a Él y tiene que ser algo dinámico. Siempre digo que si uno finalizando un periodo de la vida o un año, por ejemplo, uno debía medir cómo avanzó en la vida es qué tanto conoces al Señor. ¿Qué tanto lo conoces ahora más de lo que conocías al comienzo de este año o de ese periodo de tu vida? Es una medida que nos puede decir si lo conozco más. Lo conocí a través de pruebas, lo conocí a través de circunstancias, conozco al Señor mejor que lo conocía antes. Eso es muy bueno porque crecemos en el conocimiento de Dios. Entonces lo primero que dice Pablo es, supe de la fe que tienen ustedes, que se aman entrañablemente, pero sigo orando para que ustedes crezcan, que el Señor les dé sabiduría y revelación y lo conozcan a Él, ¿no? La carta comienza, si ustedes leen, los que han leído, recuerden la primera parte del capítulo 1 de Efesios, es alabanza a Dios. Alaba a Dios por lo que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una alabanza donde describe todo lo que Dios ha hecho. Y luego viene ahora y ora para que ellos comprendan la dimensión de la obra de Dios. A veces la gente no entiende la obra de Dios tan grande y necesitamos orar para eso, ¿no? Y otra vez, perdón, quizás esto va a ser reiterativo en este pasaje porque parte de ahí. Eso solamente se entiende cuando la gente conozca al Señor, cuando lo conozcan a Él. De otra manera, déjenme decirles, es imposible que entiendan lo que dice Él. Si usted es de las que le cuesta decir que tiene que sujetarse al marido y que el marido debe amarla a ella como Cristo amó a la iglesia y no lo entiende, usted necesita conocer a Jesús. Porque uno dirá, pastor, yo entiendo eso, pero es que usted supiera cómo es mi marido y lo conociera a él, sabría por qué no me sujeto a él. No, a él no hay que conocerlo. ¿Y cómo es que es mi mujer? Yo la puedo amar como Cristo amó a la iglesia. Usted la conociera, diría, no, a ella tampoco. Lo que tiene que conocer a quién, a Jesús, no a él y a ella. Y así entenderá lo que el mismo Pablo dice. Y como eso muchas cosas más que menciona Pablo aquí en esta carta. Y como le decía ahora, increíblemente, me pareció esto increíble, que después de resaltar la fe de ellos y del amor que se tienen, Pablo dice, ustedes tienen que conocerlo más y voy a orar por ustedes. Desde que me acuerdo de ustedes, oro para que conozcan al Señor. Porque el amor que se tienen, que es grandioso, la fe es increíble, ustedes no les alcanza, necesitan conocer más al Señor, más. Y le pido es para que les revele, para que les abra la mente. Cuando yo leo un texto como este y veo cómo ora Pablo, yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros oramos por alguien que nos pide que oramos por su enfermedad, por su problema? ¿Cuántas veces oramos para que el Señor le permita conocerlo? Eso a veces no, como que eso no lo consideramos. Pero si hay algo primordial por lo cual debemos orar por alguien que está en necesidad, es para que Dios le permita conocerlo. Que aunque le conozca, lo pueda conocer más, que le revele y pueda conocer más del Señor. Y eso era. Ahora, este no era un conocimiento intelectual, porque uno pensaría eso. No, yo conozco más o menos a Jesús, algunos le han hecho análisis de personalidad y bueno, tanta cosa que se dice por ahí. De lo que está hablando Pablo es de una revelación especial, ¿no? Es curioso porque la palabra que usa en el griego para revelación, que no está en esta versión, pero sí en la Reina Valera, es apocalipsis, es revelación, para que les dé esa apocalipsis, esa revelación, eso que solamente Dios puede mostrar, ¿no? Y que nos abra el corazón para que podamos conocerlos y podamos ir descubriendo el llamado que nos hizo, como vamos a ver ahora, y el gran poder de Dios y el infinito amor de Dios, y que podamos entender eso que todos decimos. Sí, yo sé que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y sus pensamientos también, pero ¿usted conoce a Dios para que sepa eso? No, lo sabemos, pero no sabemos cómo es la cosa.
eso solamente lo conocemos cuando lo conozcamos, o lo sabremos cuando lo conozcamos a Él. Curiosamente, en esta misma carta, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice que Dios dio a la iglesia 5 ministerios. ¿Se acuerdan? Apóstoles, maestros, evangelistas, todos esos 5 ministerios. Y que esos 5 ministerios fueron puestos por Dios en la iglesia para perfeccionar a los santos, a los cristianos, hasta que lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué estamos? Para conocer al Hijo de Dios. Pero usted me pregunta, bueno, ¿para qué yo vengo un domingo como este? Sí, para saludar a los hermanos, para dedicarle un ratico a Dios, pero la idea es que yo pueda conocer algo más del Señor, alguito más. Y eso va sumando cada día, ¿no? Que crezca en el conocimiento del Hijo de Dios. Si queremos entender cómo es que el poder de Dios, a través de Jesucristo, llena todo, en todos, necesitamos conocerlo más. A través de su palabra, a través del compartir, a través de estudiar. Es ahí como conocemos al Señor. Y obviamente pedirle que nos revele Él para que podamos entender. Como les decía, seguramente hay gente que nos pregunta y no entienden, pues tenemos que orar por ellos. De alguna manera, cuando alguien nos pide que le expliquemos algo del Señor, ya nos está creando una responsabilidad de decir, antes que hacerle entender intelectualmente esto que me pregunta, tengo que orar por él. Porque yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Una pregunta un poquito como no sé cómo la palabra que ya como hasta ofensiva con ustedes. Ustedes y yo creemos que nosotros estamos aquí, sabemos y conocemos a Dios porque es que somos más inteligentes que los otros. Por la gracia del Señor que nos permitió conocerle, porque nos ha ido revelando Él. Ahora, ¿por qué a nosotros sí y a otros no? No, eso sí preguntémoselo a Él, no sé. Pero es Él el que nos permitió conocerle a Él. Nos ha revelado cosas. Quizás de pronto, como decía Hernandito, más bien estamos más sensibles a recibir eso. Otros quizás se resisten, ¿no? Sencillamente debemos comenzar por orar por ellos para que se enfoquen en Jesús. Permítame esa palabra. Para que se enfoquen en Él. Y no tanto en su necesidad, se enfoquen en el Señor, no tanto en su problema. Y para que de esa manera puedan entonces conocerlo a Él y reciban sabiduría y revelación para que le conozcan, porque de otra manera va a ser muy difícil. De otra manera jamás entenderán las cosas de Dios. Si la gente quiere entender a Dios de una manera intelectual, no lo va a poder hacer. Eso es lo que le faltaba al joven rico, como les decía ahora, que es un ejemplo que usamos hace 8 días y que viene aquí al caso. Quería alcanzar la vida eterna. ¿Qué me falta? Te falta una sola cosa. Ve detrás de Jesús y ahí encontrarás todo lo que te falta. Ahora, de hecho, él pensaba que no le faltaba nada. Él le pregunta al Señor, ¿y qué me falta, Señor? Y cuando el Señor le dice todo esto, dice, no, pues estoy hecho, Señor. Tengo entrada libre al cielo. Dice, te falta algo. No es tu vida santa. No son tus obras, no son tus posesiones, es decidirte a seguir al Señor. Entonces lo primero que nos enseña Pablo y que quiero que lo tengan en mente, es un texto, la verdad que yo creo que es de los documentos más sublimes que hay en la Biblia, este pasaje de Efesios. Lo segundo, después de conocer a Dios, de pedirle que nos dé revelación, sabiduría, el Señor, es orar para que podamos entender la esperanza que Él nos llamó. ¿A qué esperanza nos llamó el Señor? ¿A qué nos llamó el Señor? Y esa es la oración de Pablo, dice. También oró para que el Señor les dé, y me gustó lo que dice, les dé espíritu de sabiduría en su corazón, dice el texto, para que en el corazón entiendan eso, para que les abra los ojos del corazón. La Reina Valera dice, para que les abra los ojos del entendimiento. El texto en griego dice, para que les abra los ojos en el cardia, en el corazón. Es decir, para que nos haga sensibles a eso, y nos ilumine y sepamos y entendamos la esperanza a la cual nos llama el Señor. El Señor llama a los que ponen su fe en Él, claro que sí. Cualquier esperanza, esto es muy importante, cualquier esperanza que no venga del conocimiento de Jesús, ¿qué es? Una falsa esperanza. Por eso hay gente que anda por ahí decretando y declarando y que esta enfermedad no es para muerte y no sé qué, y la persona se muere y dice, ¿y qué pasó ahí? Falsas esperanzas, que venían de un deseo bueno, sí, seguramente, pero que no venía de Dios, porque no conocían al Señor. Pablo dice literalmente que se les iluminen los ojos del corazón, es decir, que sean sensibles a la esperanza a la cual Dios los llamó para saber
que Él los llamó y para qué los llamó el Señor. Y si ustedes leen el texto, dice así: esa esperanza de las riquezas en gloria de su herencia en los santos. Se puede entender de dos maneras. Esa herencia, ¿no? Por un lado, esa herencia, esas riquezas de gloria por su herencia, se refiere a la esperanza de las riquezas que Dios tiene reservadas para los santos, para aquellos que creen en Él. Son cosas que Dios tiene reservadas para aquellos que han decidido seguirlo a Él, porque son herederos suyos por adopción, y como dice el mismo Pablo en Romanos, somos coherederos con Cristo. Eso es lo que nosotros no merecíamos. El Señor dice que nos adoptó como hijos suyos y nos ha hecho coherederos con Cristo. Y como coherederos con Cristo tenemos derecho a una herencia con los santos, riquezas en gloria, dice el apóstol Pablo. No merecíamos nada, pero el Señor nos ha dado ese derecho. Pero ¿cómo las entendemos nosotros? ¿Cómo son esas riquezas de gloria? Porque como alguno diría, bueno, ¿y de cuánto nos toca ahí? ¿Cierto? ¿Cómo serán esas riquezas en gloria? Ahora, tenemos que orar para que el Señor nos permite abrir los ojos del corazón y poder entender esto, ¿no? Ahora, dejemos en claro algo muy importante, que la oración que hace Pablo aquí en esta área es para que entiendan y sepan que esas riquezas en gloria son las que Dios en su infinito amor y su soberanía tienen reservadas para los santos, sus herederos. Son las que Él quiere, no las que mis caprichos desean. Porque ahí cometemos errores terribles, ¿no? No son las que nosotros exigimos, no son las que nosotros declaramos, como dijimos ahora, o decretamos. Esas son falsas esperanzas. Son las que Él tiene reservadas para los que Él llamó. Esa es la esperanza. Además, la esperanza de las riquezas en gloria de su herencia a las que Él nos ha llamado son eso es muy importante, no son particular para cada uno. Dice, bueno, Señor, listo, yo entendí y quiero que tú me expliques cómo son las riquezas en gloria para mí. Él dice, no, es que es para los santos. No es para uno solito, es para todos. Es para todos los santos. Y esa es una de las cosas que me impactó del texto, porque habla de convoca. ¿Vieron ustedes que dice, Él es la plenitud de la iglesia que llena en todos? Es a los que hacen parte de la iglesia, de la comunidad de los santos, a los que el Señor se compromete a llenar todo en todos con su presencia. Eso me pareció muy bueno, ¿no? Por otro lado, también hay que entender que esas riquezas en gloria o la herencia de los santos tiene que ver con que nosotros, como dicen otros pasajes en la Biblia, somos su herencia, somos su especial tesoro del Señor, le pertenecemos a Él. Entonces, para entender la esperanza a la que el Señor nos llamó, sus riquezas en gloria, que nos tiene reservadas a los que Él nos llamó, tenemos que comenzar ¿por qué? ¿Qué dijimos ya? Por conocer a Jesús, por crecer en el conocimiento de Él. De otra manera no lo vamos a entender, de ninguna manera. No pretendamos que alguien que no conoce a Jesús crea o entienda las promesas de Dios, no las entenderá. Quizás las malentenderá, como sucede hoy en día, ¿no? Solo Dios puede enfocarnos los ojos del corazón para que seamos sensibles a esta verdad. Esa es la segunda parte de la oración del apóstol Pablo. Y la tercera, que es la que más me impacta a mí, la verdad, porque además de eso la desarrolla en el resto de la carta, dice también oro para que crean en la grandeza del poder de Dios. Para que crean en la grandeza del poder de Dios. Y eso es una cosa sencilla. Pregúntense ustedes o piensen en aquella persona que dice, ore por mí para que Dios me haga esto. La pregunta es, ¿por qué cree usted que Dios debe hacer eso por usted? ¿Por qué cree que Dios debe darle eso? Dios debe sanarlo. ¿Por qué cree usted? ¿Qué diría la gente? Ayúdeme. La misericordia, sí. Pero normalmente, ¿por qué cree que la gente? Porque lo merezco, ¿no? Porque he hecho cosas buenas. Dios debía, como quizás el joven rico, ¿no? Porque Dios me debía dar eso porque yo he sido bueno, he cumplido con todo. Pablo dice aquí de una manera, algo que tristemente les digo, para nosotros se nos ha vuelto, como hablamos hace 8 días del reino de Dios, se nos ha vuelto irrelevante, triste, porque es la quintesencia, la centralidad del cristianismo. Dice, si usted espera y ora para que Dios le dé algo, tiene que saber que lo hace por el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Es la garantía. No hay otra forma. Usted puede ser más santo que el mismo santo,
Pero no es por eso que Dios obrará eso. Es por el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Eso lo dice Pablo ahí. Y la oración dice, quiero orar también, a pesar de que ustedes tienen una gran fe y un profundo amor, para que crean en la grandeza del poder de Dios, que levantó a Jesucristo de los muertos y que opera también en ustedes hoy, dice. Esa es la oración del apóstol Pablo, a favor de los cristianos, ¿no? Que el poder de Dios obra en nosotros. A veces como que no pensamos eso. ¿Cuál será el poder de Dios que obra en mí? No, pues el que me ha obrado en otras oportunidades, sí, de hecho, eso nos ayuda porque recordar lo que Dios ha hecho nos fortalece la fe. Pero si hay algo que nos debe a nosotros estar convencidos de que Dios obra en nosotros es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Un poder tan grande, que venció algo tan poderoso como la muerte. Eso es lo que nos debe llevar a descansar. Si el Señor, a través de la resurrección de Cristo, venció la muerte, yo puedo esperar que ese poder de Dios opere en mi vida. Pero tengo que estar enfocado en qué es esa verdad. Pero nosotros lo olvidamos. Como les digo, yo les digo, hay gente que dice, mire, la verdad, he escuchado que dice, si Jesús resucitó o no resucitó, la verdad, eso no me importa. Lo que importa es que el Señor me ayude aquí en este momento. Por favor. Si nosotros no creemos en eso, cerremos y vámonos. Ahora, quizás es difícil de creer, sí. Dice, cuando Pablo fue a Atenas y entró al Areópago, él empezó a hablar del Dios que habita, el no conocido que habita en templo no hecho de manos. Y dice que cuando llegó al tema de la resurrección, se le toteaban de la risa a los atenienses. Los pensadores, los sabios dijeron, ya te oiremos, charlatán. Y dice que salió él de allí y algunos pocos creyeron en lo que él dijo. Querían escucharle muchas cosas que él decía, pero cuando tocó el tema de la resurrección, la gente se le rió en la cara. Así nosotros como que no medimos eso. A mí me impacta, por ejemplo, cuando celebramos la Santa Cena, que recordamos la muerte y resurrección de Jesús. Es como que él dijo, háganlo en memoria de mí, háganlo, repítanlo, no lo olviden. Para nosotros se ha vuelto algo que no tiene como mucha relevancia, ¿no? No, pues otro día lo haré. Eso debía ser un motivo de gozo para nosotros, de celebración. Es más, yo quiero decirles algo. Si usted puede con sus hijos sentarse en la mesa y celebrar eso, recordarle a sus hijos de vez en cuando que eso es lo que los une a ustedes y que los lleva a seguir al Señor, háganlo. Porque recordarles a ellos por qué es que somos familia, por qué es que somos cristianos, por qué es que seguimos al Señor, por la muerte de Jesucristo en la cruz y la resurrección. Eso debíamos recordarlo siempre, siempre, siempre. La grandeza del poder de Dios por el que oramos para creer y entender es la que además hizo que Jesús estuviera sentado en lugares celestiales, dice ahí. Lo sentó en lugares de honor, a la diestra del Padre. Es increíble, si usted lee, ahí mismo, si usted tiene su Biblia, en esa misma carta, en el capítulo 2, dice así, que es muy bonito también. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, dice, capítulo 2, versículos 4 al 6, dice, pero Dios, Efesios 2, 4 al 6, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida juntamente o levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, y noten esto, y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Pablo dice en el capítulo 1 que el Señor levantó a Jesucristo de los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Y Pablo dice, y ustedes también. Ahora uno piensa, ¿cómo así que en lugares celestiales? ¿Nos habrá dado aureola? ¿Nos habrá dado alguna arpa? Yo todavía no la veo. Que no nos pase como le pasó a Ramiro, que una chica le llevaron a la consulta y le dolía la cabeza. Y la mamá decía, pero es que no sé por qué le duele la cabeza a mi niña. Y él decía, ¿no será que de pronto ahí tomado licor? Y dijo, no, ella no, es santísima. Ella no dice. Y Ramiro le dice, que ella tiene la aureola muy apretada. Y por eso le duele la cabeza. A veces pensamos eso, ¿no? ¿Cómo es que es en lugares celestiales? Bueno, si no lo entendemos, yo tampoco lo puedo explicar. Sencillamente, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que el Señor nos permita entender qué es estar en lugares celestiales. Ese gran poder por el que oramos para creer y entender
es el que hizo, eso también me gustó muchísimo, el que hizo que Jesucristo lo puso por encima, dice, lo puso por encima de todo dominio, de toda autoridad, de toda gobernación, de todo gobernante, ¿sí? Ahora y siempre, de todo poder y autoridad. Y pensaba en esto: cuando yo creo en el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, lo sentó en lugares celestiales y lo puso sobre todo dominio, ningún dominio me puede dominar a mí, ni enfermedad me puede dominar, nada me puede dominar, porque está sujeto a Cristo. Así nosotros no entendemos eso. O como dice el profeta Isaías por allá, cuando la gente pregunta: pastor, por ahí supe que me están haciendo como maleficios, brujería, y se olvidan que dice que Señor, que ningún arma forjada contra ti prosperará, nada que se haga contra ti, porque tú estás en lugares celestiales, porque todo dominio, autoridad, poder fue puesto bajo la autoridad de Cristo y no te podrá hacer a ti nada. Nada que nos vaya a dominar, pero yo tengo que creer eso, tengo que entender el poder de Dios. Porque entonces resulta que empezamos a sentirnos mal y decimos: ¿y por qué es que me está yendo tan mal? ¿Por qué será? Si yo me porto bien, soy buena gente. No es por eso, es porque Jesucristo vive. Por eso es, no hay otra manera. Lo sentó en lugares celestiales. Si alguien no cree en el poder de la resurrección, no podrá creer todo lo demás. No lo entenderá y no lo creerá. Ayer puse en el WhatsApp un versículo que quiero que lo veamos hoy otra vez, que tiene que ver con esto. En el capítulo 3 de Efesios, versículos 20 y 21, dice así, que lo dice el mismo Pablo, que tiene que ver con esto. Aquel con mayúscula, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no sé, Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y de lo que entendemos. ¿Por qué? Por el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en tu vida y en mi vida? El poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese poder es el que Dios usa para hacer las cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? Y dice, Él lo puede hacer por el poder, ¿no? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por las edades, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero dice también Pablo que oramos para creer y entender que por ese gran poder que levantó a Jesucristo de los muertos, Él es cabeza de la iglesia, y como cabeza de la iglesia depende de Él. La iglesia somos nosotros, los que creemos en el Señor. Somos completos en Él, dice Él. Otra versión que leía decía, en Él somos completos. La palabrita clave es la plenitud. En Él alcanzamos la plenitud, somos completos, nada nos falta, porque Él llena todo en todos. De manera que si alguno de nosotros, que hacemos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, de la cual es la cabeza, se siente que está con el tanque medio vacío o medio lleno, en cualquier área de la vida, debe orar para pedir, debe orar y también pedir, como hizo Pablo, para que se ore por nosotros y podamos creer y entender que el Señor puede llenar todo lo que nos falta, por el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y aquí hay una cosa que les mencioné ahora, pero quiero volver a resaltarla. Obviamente, debemos dejar claro, porque Pablo es enfático en esto, que la plenitud de la que habla el texto, que adquirimos en Cristo, la llenura que nos falta, oído a esto, no se da de manera individual. La plenitud y la llenura que el Señor promete para nosotros es para su iglesia, para el beneficio de la iglesia, no es para mí solito. Nosotros hemos olvidado eso también. La iglesia, ¿para qué? Finalmente yo me conecto, ¿cierto? Yo sé que algunos no tienen posibilidad y algunos que están en casa y todo eso, para el que se puede conectar, el que puede venir, eso no es que Dios me la mande a domicilio, yo tengo que buscarla en la comunión de la iglesia. Y Pablo lo dice ahí, Él es la cabeza de la iglesia, la plenitud de la iglesia, la cual Él llena todo en todos, no es particular.
es para todos, no es individual. Esa plenitud, esa llenura, se la da a la iglesia para beneficio de la iglesia. También tenemos que orar y creer y entender esa verdad. Son verdades que a veces no entendemos. No entendemos. ¿Cómo así que la iglesia? En Jesucristo, la iglesia y los que hacemos parte de la iglesia, recibimos la plenitud de toda su perfección con su presencia, en todo lugar, pero como iglesia. La iglesia es perfecta, pero se sigue perfeccionando. La iglesia es santa, pero se sigue santificando. Porque algunos dirán, no, pero es que la iglesia, usted conociera la iglesia como es manada de chismosos y de pecadores, como decía, creo que es John MacArthur, que dice, no, es que yo no voy a ir a la iglesia porque es un lleno de pecadores y gente mala. Dice, tranquilo, hay un lugar para usted también aquí, ¿no? La iglesia se sigue santificando. Es viva, pero se sigue vivificando en Cristo. Eso tengámoslo claro. Porque a unos les suena bonito cuando dice, sí, entiendo eso. Dios me va a llenar, no me va a faltar nada a mí. Recuerde, lo hace en el contexto de la comunión del cuerpo, porque es la cabeza que llena todo en todos. Para entender todo esto, entonces, como digo, es un texto muy profundo, pero muy profundo. Todo esto que dice Pablo en este pasaje, necesitamos comenzar por orar para recibir sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. Digamos, si usted sale de aquí, y no creo que se salga preocupado, pero sí como por lo menos con algún proyecto es, ¿cómo así? ¿Yo no conozco a Jesús lo suficiente? No. Si usted dice, necesito conocerlo más, sí. Muy importante eso. Eso es lo que Pablo dice allí, ¿no? Y debemos orar de esa manera, para que el Señor nos permita conocerle más. ¿No? Porque de lo contrario, será imposible que entendamos estas verdades. Igual, si sabe de alguien que necesita conocer a Dios, necesita conocerlo a Él completamente. Para entender todo esto, entonces también debemos orar para poder entender la esperanza que el Señor llamó. Una esperanza que si no parte de Jesucristo, es lo que vive mucha gente, falsas esperanzas. Y mucha gente vive así. He escuchado gente que dice, no, es que vino un profeta y me dijo que es que era sanidad para no sé qué, mi familiar, y que mejor dicho, si no lo sanaba, su prestigio estaba y se murió el Señor. Y dice, bueno, ¿y entonces qué pasó? Pues deseo bueno, pero no era de Dios. Cuando entendemos la esperanza a la que fuimos llamados, sabemos cuáles son las riquezas en gloria que Dios nos sirve o nos tiene reservadas a nosotros. Y no andaremos diciendo, es que Dios le promete esto, carro, casa y beca. No. Por último, lo que nos debe mover a nosotros a creer en la grandeza del poder de Dios, eso es lo que nos debe mover. Que el Señor levantó a Jesucristo de los muertos, el poder de la resurrección. Esa es la única garantía que tenemos y que nos da seguridad, no hay otra. Que Dios ha orado otras veces en mí, qué bien, pero la garantía no es esa, la garantía es que Jesucristo se levantó de los muertos. De esa manera podremos estar seguros de que nada que no sea del señorío de Cristo podrá ejercer dominio sobre nosotros o autoridad sobre nosotros. Nada, absolutamente nada. Solo así tendremos la seguridad de que nada nos falta, como cantábamos ahora, porque lo tenemos a Él, porque estamos bajo el señorío de Él, vivimos en su plenitud y estamos completos en Él. Yo no sé cuánto de pronto nos pasa lo del joven rico, lo del hombre rico. Me falta algo. ¿Qué me falta, Señor? Y se verá la pregunta para decirle, Señor, ¿qué nos falta? Como iglesia de Cristo, por la fe, creemos y cantamos que no nos falta nada porque lo tenemos a Él. Oramos para creer y entender su amor y su poder. Y que estamos completos en Él. Y el que nos llena todo en todos. ¿Qué tal si oramos? Y yo quiero que hagamos un ejercicio sencillo. Yo no sé si aquí hay alguien que diga, yo necesito, creo que me hace falta. Yo soy de los que vine con el tanque medio vacío. Y de pronto alguno dirá, no, pues estoy vacío completo. Bueno, Pablo dice, oro por ustedes. Pues si usted es uno de esos, yo voy a pedirle que se ponga en pie. Si usted está en casa también. Muy bien. Si hay alguien que quiera que oremos por usted. Eso es lo que Pablo dice, oro por ustedes. Pues vamos a orar unos por otros, ¿no? Eso es lo que el Señor dice. Vamos a orar unos por otros.
No tiene que decirle a la persona que está al lado porque es que en qué necesita ser lleno, el Señor lo sabe, pero vamos a orar unos por otros. Y quizás usted sabe de alguien también en casa, vamos a ver, y allá en casa también. Yo sé que está allá Luis Enrique, que está César, Inelma, Luis Enrique y Alicia, está Adriana y Víctor, que han estado un poquito, María Cristina, y otros que han estado delicados de salud, y otros, vamos a orar por ellos también. Si usted de pronto es de los que cree que no necesita eso, yo le animo a que usted haga algo también. Que se arrime a alguien de los que está en pie y ore por ellos. ¿Les parece? Si usted está ahí, hágalo. No. Tomemos un momentico para creer en esto y para hacerlo. Señor, qué profundidad de tu palabra, Señor. A veces te volvemos tan cotidiano, como tan personal, como tan cercano a nosotros que se nos olvida cuán grande eres tú, Señor. Olvidamos la grandeza de tu poder, Señor. Y aquí estamos, Señor. Seguramente en alguna área de nuestra vida sentimos que nos falta algo. Eso lo sabes tú y lo sabemos nosotros, Señor. Y como dice el apóstol Pablo, queremos vivir la plenitud de Cristo en nosotros. En esa área quizás o en otras también. Señor, permítenos, como oraba Pablo, que tú nos des esa sabiduría y esa revelación para entender y conocer a Jesús. Que podamos creer y entender el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Un poder que venció la muerte y que es el poder, como dice tu palabra, que opera en nosotros. Y aquel que puede hacer las cosas más abundantes de lo que pedimos y esperamos, las puede hacer por el poder que opera en nosotros. Señor, mira a quienes estamos aquí, mira a quienes están allá en casa, Señor, que seguramente necesitan ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Y que tú pongas tu mano, Señor, y Señor, abra los ojos del corazón para que podamos entender la esperanza a la que nos llamaste, Señor, las riquezas en gloria que tú nos tienes reservadas, Señor. Señor, permítenos conocer más a Jesús, que como el joven rico podamos entender que lo que nos falta lo encontramos caminando con Él, siguiéndolo a Él, buscándolo a Él, viviendo con Él. Quizás a veces olvidamos que es así. Y tú nos estás invitando a estar con Jesús todo el tiempo, todos los días. Seguramente reconocemos, Señor, que pasan días que ni siquiera lo buscamos y por eso no lo conocemos. Pero queremos comprometernos, Señor, a dejarlo todo y seguirlo a Él, para que nada nos falte. Señor, mira quienes están aquí de pie, Señor, tú conoces sus corazones, sus vidas. Y por el poder de Jesucristo, que fue levantado de los muertos, Señor, que podamos entender que tú llenas todo en todos, cualquier vacío, Señor, que tengamos en la vida. La plenitud, Señor, solo la encontramos en ti, Señor. Seguramente, Señor, vienen a nuestra mente personas que sabemos que necesitan de ti, oh Dios. Yo quiero recordar esta tarde, esta mañana, Señor, a Leandro, quien te conoce, quien te ha servido, Señor, quien ha puesto su fe en ti, pero está viviendo ese momento donde le falta, Señor, la fuerza, la salud. Te pedimos, Señor, que por el poder de Cristo, Señor, tú vengas y llenes su vida, su corazón, Señor, en el nombre de Jesús, a él y a su familia, Padre. Te lo pedimos, Padre, por el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, Señor. Que tú abras los ojos de su corazón para que él vea las riquezas en gloria y la esperanza que lo llamaste, Señor. Que pueda crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Él te conoce, pero que te conozca más como tú quieres que te conozca. Igual, Señor, por Luis Enrique, por Alicia, en medio de lo que están viviendo, que te conozcan más, Señor. Que más allá de la preocupación por la enfermedad, que esto, Señor, los lleve a enfocarse en ti, Señor, y conocerte a ti. Igual César y Nelma, Dios. Igual Yolanda, Señor, cada uno de ellos que está en enfermedad. Gloria Ortega, Señor, por María Mercedes, Señor, que cada uno pueda poner sus ojos en ti y te conozca, Señor, y que al conocerte
pueda conocer el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Por Lina Rengifo te pedimos también, por Marta Ferro, Señor, que tú abras los ojos del corazón para que ellos te conozcan y comprueben el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Por Claudia Erazo, que también ha confiado en ti, Señor. Por Luisa Marina Suárez te pedimos, por Walter, que lucha con ese cáncer. Por Carmenza García y su familia también, Dios, que tú les bendigas y que eso que ellos sienten y que viven y que falta, Señor, que lo puedan encontrar en ti, Señor. Por Alonso Rey, que también te conoce, que él pueda, Señor, descansar en que tú obras en su vida, que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos también le guardará y se perfeccionará en él. Por Marinita también, guárdala a ella, Señor. Por Olmaldrea también, tú sabes quién es ella y lo que vive, Padre, la ponemos delante de ti, te pedimos que la bendigas, que obres en su vida, que le reveles, Señor, y te pueda conocer plenamente. Por Eugenio Martínez, permite que su familia lo pueda acercar a ti, Señor, y te conozca y compruebe el poder de Jesucristo para que pueda confiar en ti, Señor. Por Mabel te pedimos también, en medio de ese dolor que sufre por esos cálculos, Señor, que ella recuerde y aprenda y conozca más, Señor, a Jesús para que pueda confiar que es el poder de Jesús que le puede sanar, oh Dios. Por Vicky Caraza, Señor, tú sabes lo que está enfrentando ella también. Obviamente que pedimos por su sanidad, pero pedimos sobre todo que te conozca, Señor, para que cuando te conozca pueda comprobar el poder de Jesucristo. La ponemos delante de ti, pedimos que a ella y a su familia y todos los que están con ella, Señor, puedan acercarse a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Por Diana Jimena, tú sabes lo que vive esta chica, Señor. También puede, Señor, obrar en ella. La ponemos delante de ti. Extiende tu mano sobre ella donde está y permítele conocerte, Señor, para que sepa la esperanza a la que la llamaste y el poder de Jesucristo. Por Carolina también te pedimos, Señor, que ella pueda confiar en que tú la has guardado hasta ahora y tú, Señor, guardarás su salud, su presión y que ella pueda estar bien. La ponemos delante de ti, Padre. Bendícela a ella, a su bebé también, a su familia, en el nombre de Jesús. Y por otro, Señor, por las familias de Luis Fernando, de Bernardo, de Germán, de José, de Julián, Señor, que están tomando, y su familia que están tomando esta decisión, de César, de Carlos, de cada uno de ellos, Señor, que necesitan, Señor, eso que les falta, Señor, en su vida familiar, en sus negocios, Señor, en los planes que tienen, dirígelos, Señor, te pedimos. A cada uno de ellos, por Nora Elena, por Paola, Señor, por Esperanza, por Juan Esteban, pedimos por Cristian y Luz también, que eso que nos falta, que les falta a ellos, lo puedan descubrir en el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Señor, gracias te damos por bendecirnos, por Carolina, que anhela ese trabajo allá en Estados Unidos, pedimos por ella. Y Señor, en este momento ponemos delante de ti a otras personas, seguramente aquí o los que están ahí conectados o los que verán esta reflexión después, vienen a nuestra mente personas que sabemos que necesitan porque les faltan algo en su vida. Que tú les reveles a ellos y que puedan, Señor, entender que es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, que llena todo, es el mismo poder que opera en nosotros y que eso que pedimos tú lo puedes hacer abundante, Señor, y mucho más de lo que esperamos por el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los que has hecho en la vida de otros, Señor, también. Por lo que estás haciendo en la vida de César, gracias. En la vida de Tomás, este chico que le abriste esa puerta y su familia. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Pedimos por Gloria también allá en la clínica, que ella pueda conocerte y descubrir, Señor, que tú eres quien la guarda, Señor. Y cada persona en nuestra mente, en nuestros labios que presentamos delante de ti, te pedimos, Señor, que con base en esta palabra, Señor, que tú nos has dado a través del apóstol Pablo, podamos, Señor, conocerte más y descubrir, saber y entender y creer la esperanza a la que nos llamaste y el poder que opera en nosotros. Que ningún dominio, nada nos pueda dominar, Señor. A los que creemos en ti, nada que no venga de ti, Señor, puede tener derecho sobre nosotros, porque todos esos dominios y poderes están sometidos a tus pies, Señor.
lo creemos, lo aceptamos, Señor, y descansamos en esa verdad. Y quien no entienda en esa verdad, Señor, sencillamente que le des revelación y sabiduría para conocer la fuente y que nos enfoquemos en Él, solamente en Jesucristo. Y por eso cantamos, Señor, que nada nos falta, Señor, si te tenemos a ti, Padre. Gracias por la bendición de tu palabra.